Dice la palabra de Dios de esta manera: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que lo apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Vamos a orar. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Hechos capítulo 5, versos 17 al 27. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, hermano, que hable en nuestras vidas hoy a través de su palabra. Señor, una vez más nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, para exaltar tu nombre, para darte la gloria y la honra que tu nombre merece, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor de nuestras vidas. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra con nosotros, de poder escuchar tu palabra ser enseñada. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque cada vez que la enseñamos, cada vez que, Señor, que la palabra es abierta y se enseña con fidelidad, Cristo mismo alimenta nuestras almas, habla nuestras vidas y nos transforma a la imagen de su gloria. Y por eso, Señor, te damos gracias. Señor, una vez más confesamos, como confesábamos hace un momento atrás, nuestras almas están sedientas de ti. Nuestras almas están necesitadas de ti. Sácianos de Cristo, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego. Te pido también, Señor, que en esta noche tú me ayudes a mí, como heraldo de tu palabra, como vocero de tu palabra, a proclamarla con fidelidad, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de nuestra confesión de fe. Y vamos a estar específicamente en el párrafo 6 de la confesión de fe, y vamos a hacer una marca, hermano, aquí en este pasaje que acabamos de leer. Si usted quiere poner un marcador ahí, hermano, porque en un momento vamos a regresar a este pasaje. Como decía, hermano, vamos a estar continuando, profundizando en este tema, en el capítulo 1 de nuestra confesión, que tiene que ver con ¿qué? Con las sagradas Escritura, con la Biblia, la doctrina de la Biblia. Y la confesión de fe, hermano, cuando fue escrita por los hermanos que la escribieron, en este primer capítulo, ellos escribieron lo que nosotros, la iglesia cristiana, históricamente ha creído acerca de la Biblia, y a la luz de la revelación que Dios ha hecho de su palabra en su palabra, a la luz del testimonio interno de las Escrituras. Estos hermanos escribieron esta confesión de fe para que podamos tener una mayor seguridad de que por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos. Y acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros en esta semana que hemos estado estudiando, hemos aprendido, hermano, acerca de la naturaleza de la Biblia. Y vimos, hermano, en este tema que la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, aunque fue escrito por 40 hombres que vivieron en 3 continentes diferentes. Hermano,
hermanos, cada uno de esos hombres escribieron no por iniciativa propia, no fue para, ellos no escribieron poniendo sus propias ideas, sino que Dios los usó a ellos y ellos escribieron, hermano, palabra por palabra lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Amén, hermano. So, la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero no solamente eso, sino que creemos que Dios inspiró la Biblia a nivel de palabras. Nosotros afirmamos la inspiración verbal de la palabra de Dios. Hermanos, y si usted recuerda, hermano, este concepto de la inspiración verbal de la palabra de Dios significa que Dios, hermano, inspiró precisamente a nivel de palabras. Dios no inspiró A nivel de ideas. a nivel de ideas o de pensamientos, sino a nivel de palabras. Y es por eso, hermano, que este punto es tan importante. También nosotros creemos, hermano, que Dios inspiró la Biblia, ¿sabe? Creemos en la inspiración total de la Escritura, plenario. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos, hermano, que la Biblia no contiene, escuche bien, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Se escucha mejor? ¿Lo escucha mejor ahora, hermano? Yo creo que lo tenía para también nosotros aprendimos, hermano, acerca del canon de la Escritura. Y aprendimos, hermano, que el canon de la Escritura, ¿qué es lo que es el canon de la Escritura? Los 66 libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia, los libros, hermanos, que nosotros tenemos como que reconocemos, hermanos, como inspirados por Dios. Aprendimos también, amados hermanos, acerca de las evidencias de que la Biblia es precisamente inspirada por Dios, y aprendimos también, hermano, acerca de la necesidad de la Escritura. Y respondimos a esta pregunta: ¿por qué la Biblia es tan necesaria? Amados hermanos, y en este estudio también aprendimos el miércoles pasado acerca, hermanos, de ¿qué aprendimos el miércoles pasado? La autoridad de la palabra de Dios. Nosotros creemos que porque la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es en su totalidad autoritativa, es la autoridad suprema, infalible, hermano, en todo asunto de vida y práctica, hermano, relacionado a lo que Dios ha revelado en ella. En todos los asuntos que la Biblia trata, ella es la autoridad suprema de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén. Eso significa que nosotros como iglesia debemos de someternos a la palabra. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Y es, hermano, como decía la confesión de fe, hermano, en el párrafo 5, me encanta como la confesión de fe lo dice, que la iglesia aunque puede inducirnos a tener una mayor apreciación prácticamente, ¿sabes? Eso dice de la Biblia, y puede ayudarnos a crecer en nuestra admiración por su contenido. La autoridad de la palabra de Dios no se deriva del criterio de los hombres. La iglesia no le confiere autoridad a la Biblia. La iglesia reconoce que la Biblia es autoritativa porque la autoridad de la palabra se deriva del autor de la palabra, Dios mismo. Amén. Amén, hermano. Amén. En esta noche, hermano, vamos a estar considerando una característica más de la palabra de Dios. Y esta característica es, hermano, la suficiencia de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es muy necesaria, creemos que la Biblia es autoritativa, pero también creemos, hermano, que la Biblia es suficiente. Yo creo que uno de los textos de la palabra de Dios que habla con mucha claridad acerca de la suficiencia de la Escritura es precisamente 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Por eso decía, marca aquí, pon un marcador aquí en el libro de Hechos, y vamos a ir por un momento, va 2 Timoteo capítulo 3, verso 17.
Amén. Dice la palabra de Dios. Mira cómo Pablo, hermano, escribe inspirado por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios. Porque yo quiero, hermano, que cada vez que usted lee, usted pueda entender lo que está leyendo, usted pueda conectar los versículos de la Biblia con las verdades que enseñamos, o más bien, usted pueda conectar las verdades que enseñamos con la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿qué está diciendo ahí, hermano? Que la palabra de Dios es autoritativa porque es inspirada. Que la palabra de Dios es inspirada. Muy bien. ¿Qué más está diciendo en esta expresión? Que el Antiguo Testamento es inspirado. Que el Antiguo Testamento es inspirado. Muy bien. ¿Qué más? Que es suficiente. Ahí más adelante dice que es suficiente, pero en esa sola expresión, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo está diciendo, Pablo nos está enseñando la inspiración plenaria de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice el texto, hermano, en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, reprender, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amados hermanos, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, estamos haciendo referencia al hecho de que la Escritura, hermano, tiene, por ser inspirada por Dios, tiene todo lo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito redentor en la vida de los pecadores y en la vida de la iglesia. amén. Lo voy a repetir. Cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, estamos diciendo, amados hermanos, que la Escritura, la Biblia, por ser inspirada por Dios, tiene todo lo que necesitamos para que Dios a través de ella lleve a cabo su propósito redentor en nuestras vidas y en la vida de pecadores. Amados hermanos, nosotros vemos esto en que el versículo 16 dice que la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, hermano, y esa palabra útil habla de su suficiencia. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para ser enseñados por Cristo, para ser, amados hermanos, corregidos por Cristo, para ser instruidos en el camino de la obediencia a la palabra de Dios y para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. La Biblia es suficiente. Amén. Porque es inspirada por Dios. Amén. No hay otro libro como la Escritura. Amén. No hay otro libro, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia se han escrito, muchos libros. Libros en el área de la religión, incluso. Libros que han sido muy buenos. Libros que Dios ha iluminado, no ha inspirado, sino que ha iluminado a hombres cristianos para escribir libros muy buenos. Sin embargo, amados hermanos, ninguno de ellos, ni la totalidad de todos ellos, se puede comparar con la Escritura. Porque aunque estos pueden ser muy buenos, solo la Biblia es suficiente para llevar a cabo el propósito redentor de Dios en tu vida. Amén. Hermanos, si yo voy a decir esto que quizás para muchos creyentes puede ser un poquito controversial, yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir, porque no quiero que usted escuche lo que no dije. Yo creo que leer devocionales es bueno. ¿Sí saben lo que son devocionales, hermano? Libros que tienen agarran un texto bíblico y tienen una reflexión para el día y al final una oración. Yo creo, al que le guste, a mí en lo particular no me gustan, pero al que le guste, hermano, yo creo que no es malo leerlo. Hay devocionales que son muy buenos. Ahora, los devocionales, aunque muchos de ellos están basados en la palabra de Dios, ellos no son suficientes. Si usted quiere leerlo, léalo. Pero no sustituya la lectura de la Biblia por leer un devocional.
No sustituya, hermano, por ejemplo, ver un video de un mensaje en la televisión o un podcast, que eso, aunque esas cosas son buenas, solo la palabra de Dios es suficiente. Es importante hacer esto sin descuidar esto. Si no tienes tiempo, si solamente tienes 5 minutos en el día, dedícalo a leer la Biblia, a meditar en la Biblia, a reflexionar en ella. Porque solo la palabra de Dios es inspirada por Él y en consecuencia suficiente para llevar a cabo el propósito redentor de Dios en tu vida. Amén. Amados hermanos, y esto, yo creo que tú escuches cómo nuestra confesión de fe describe la suficiencia de la Escritura. Dice la palabra de Dios, todo... La confesión de fe. Nuestra confesión de fe describe la suficiencia de la Escritura de esta manera. Todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. De manera, hermanos, que podemos decir entonces que la Escritura, una vez más, por ser revelación divina, es inspirada por Dios y contiene todo lo que tú necesitas para que Dios lleve a cabo su propósito redentor en tu vida. Yo sé que, hermano, no lo tenemos en pantalla, pero en nuestra página, en la página web de nuestra iglesia, usted va a encontrar esta noche un resumen de este estudio bíblico y usted va a encontrar este concepto ahí para que usted lo repase también en su casa. Pero yo quiero ir, hermano, por parte, para que podamos entender. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, ¿qué estamos diciendo? Que la Biblia es perfectamente útil para todo lo que Dios necesita hacer en nosotros. La Biblia es perfectamente útil y suficiente. Ella tiene todo lo que necesitamos para que Dios lleve a cabo su propósito redentor en nuestras vidas y en la vida de quién? De los pecadores. Y por eso la confesión dice, hermano, que todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias. Yo quiero hacer énfasis en esta expresión, tocante a las cosas necesarias para su propia gloria. La Biblia es suficiente para que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios revelada en ella. Para todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Ahora, la razón por la cual quiero enfatizar esto, hermanos, es porque la Biblia no es suficiente para enseñarnos qué cosa, la gramática española. No es suficiente para enseñarnos qué cosa, mecánica, o para enseñarnos cómo cocinar o cómo manejar. Porque, hermanos, la Biblia es suficiente, como dice la confesión de fe, en las cosas necesarias para su propia gloria. La Biblia solamente es suficiente en el propósito, para el propósito por el cual nos fue dada la Biblia. Amén, hermano. Amén. La Biblia nos fue dada para que podamos contemplar la gloria de Dios y conocer a Dios. Para eso la Biblia es suficiente. La Biblia nos fue dada para que conozcamos, hermano, y escuchemos el Evangelio. Para eso la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para enseñarnos cuáles son las implicaciones de la fe. Cómo debemos vivir, hermano, de tal manera que el nombre de Dios es glorificado. Para eso la Biblia es suficiente. Amados hermanos, si esto tiene implicaciones en la manera en que nosotros vivimos y en la manera en que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios. Hermanos, yo creo, si tú le preguntas a todos los cristianos, a la mayoría de los cristianos, y voy a decir la mayoría porque no, desafortunadamente no todos los que se llaman ser cristianos van a estar de acuerdo en este tema que yo voy a decir ahora. Pero si usted le pregunta a la mayoría de los cristianos, ¿la Biblia es inspirada por Dios? La mayoría le va a decir, amén. Sí, amén. Sin embargo, cuando venimos a
características de la Biblia, nos damos cuenta, vamos hermanos, que la mayoría de los creyentes, muchos creyentes, tienen problemas con dos atributos de la Biblia. Uno es la autoridad de la Biblia y el otro es la suficiencia de la Biblia. Tenemos problemas con la autoridad de la Biblia porque en el hecho de que, como lo hemos puesto muchas veces en nuestra iglesia, lo hemos dicho muchas veces, muchos creyentes dicen, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo voy a hacer esto. Yo sé que yo sé que eso es lo que dice la Biblia, hermano. Pero es que yo, debido a mis circunstancias, no puedo obedecerlo. Eso es un ataque directo a ¿qué? A la autoridad de la Biblia. Porque cuando la Biblia, hermano, cuando la Biblia me dice, por ejemplo, revestidos de tierna compasión, y yo digo, sí, la Biblia dice eso, pero el hermano Pérez no me deja, me hace imposible. Yo no pondré compasión con él. Yo estoy rebelándome contra ¿qué? Contra la autoridad de la palabra, muy socavadamente. Cuando yo, debido, hermano, a las ocupaciones que son legítimas de la vida, yo, hermano, me escudo o uso esas ocupaciones legítimas para no hacer lo que Dios me ha mandado hacer en la palabra de Dios, en su palabra. Yo estoy rebelándome contra ¿qué? La autoridad de la Contra la autoridad de Dios. Hermanos, cosas tan sencillas como hablábamos ahorita mismo, la misma lectura de la Biblia. La Biblia nos manda ¿qué? A leerlo o a escucharlo. Pero el hecho es que nos manda a pasar tiempo en la palabra de Dios. La Biblia nos manda ¿qué? ¿Qué más nos manda la Biblia? A obedecerla. A meditarla. A meditarla. La Biblia nos manda, hermano, a predicar, a orar. Amados hermanos, y cuando Dios nos dio este imperativo, Dios también nos dio ¿qué cosa? 24 horas. Porque Dios sabe en su sabiduría que 24 horas son suficientes ¿para qué? Para dormir, ocuparte en tus ocupaciones legítimas de la vida y ¿para qué más? Para obedecerlo. Para pasar tiempo con Él y para obedecer su palabra. Amén, hermanos. La Biblia, hermano, esos son los atributos. Si se dan cuenta como uno de los atributos de la Biblia que muchas veces no respetamos, hermano. Pero el otro es la suficiencia. Porque, hermano, usted ve hoy una gran cantidad de creyentes que están en busca de ¿qué? De experiencias, hermano, sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la Biblia no es suficiente para ellos. Y por eso me gusta mucho cómo la confesión dice, hermano, que no ha de añadirse nada a la palabra de Dios. Y la confesión es clara cuando dice, ni por revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. A la Biblia no se le debe añadir nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Hermanos, y esto lo hemos dicho muchas veces también en nuestra iglesia, pero si Dios te va a hablar, cuando Dios te habla, porque Dios es un Dios que ama a su pueblo, Dios no te va a hablar por sueño, hermano. Dios no te va a hablar por profetas. Todos aquellos, hermanos, que andan detrás de profetas, buscando nuevas revelaciones, nuevas experiencias sobrenaturales, no creen que la Biblia es suficiente. Y todos estos llamados profetas, y todas estas personas que hablan en lengua, que tienen nuevas revelaciones, que Dios le habla a través de sueños, hermanos, no creen, están añadiendo a lo que Dios ya nos ha dado. En el momento, en punto que te diga aquí, hermano, Dios me ha dado una revelación para tu vida. Así es el Señor. Así dice el Señor, y cualquier cosa que vaya a decir ahí, si yo no tengo un versículo bíblico donde yo pueda basar lo que te estoy diciendo, yo estoy añadiendo a la palabra de Dios. Yo estoy diciendo, la Biblia no es suficiente. Y si lo tienes, no sé. ¿Verdad? Ahora, hermanos, como decía también nuestra confesión, o sea, la Biblia es suficiente para todo lo que para cumplir el propósito con el cual se nos fue dado.
Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento, ¿cuál es el propósito con el cual la Biblia se nos fue dado? Yo quiero que tú, hermano, consideres la suficiencia de la Escritura para salvar a pecadores. La suficiencia de la Escritura para salvar pecadores. La Biblia es suficiente para salvar pecadores. Hermanos, yo creo que tú, que vuelvas conmigo a Hechos, el capítulo con el cual comenzamos. Hechos capítulo 5. Amén. Amén. Hechos capítulo 5. Y mira, no vamos a leer el texto nuevamente por cuestión de tiempo, pero solamente vamos a... Quiero poner algunas cosas en contexto. ¿Los apóstoles estaban a dónde, hermano? ¿Dónde estaban los apóstoles? En la cárcel. En la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Y dice la Biblia, hermano, en el verso 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Quiero que hagamos una pausa aquí por un momento. Hermano, ¿a qué se refiere? ¿Qué tú crees que le estaba diciendo el ángel a los apóstoles cuando le dijeron ir parados en el templo y predicar todo el mensaje de qué? De esta vida. ¿De qué está hablando ahí, hermano? El Evangelio. Del Evangelio. En otras palabras, lo que le está diciendo, hermano, vayan al templo y puestos de pie, prediquen el Evangelio. ¿Por qué tú crees, hermano, que Dios o que el ángel del Señor, hermano, le dijo a los apóstoles, en vez de decirle prediquen el Evangelio, le dijo prediquen el mensaje de esta vida? ¿Por qué tú crees que está escrito de esa manera, hermano? Porque el Espíritu Santo inspiró a Lucas que lo escribiera de esa manera como un testimonio, no solamente para ellos en aquel tiempo, sino para toda la iglesia, hermano, de que el Evangelio es poderoso para darle vida a los muertos. Amén. Es el mensaje de esta vida porque es poderoso para levantar a los muertos de entre los muertos. Amén. Amén. El mensaje, hermano, la Biblia es suficiente para salvar porque su mensaje transmite vida. Amén. Aleluya. Amén. Cuando usted, hermano, lee, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen la oportunidad? Es que este pasaje es tan maravilloso, hermano, que yo no puedo simplemente parafraseártelo así. Yo creo que tú busques y hago una maquita aquí en Hechos porque vamos a regresar ahí. Pero yo creo que tú busques Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. ¿Todos lo tienen, hermanos? Casi, casi. ¿Todos lo tienen ahí? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de ¿qué? Huesos. Y Él me hizo pasar alrededor de ellos y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí que estaban ¿cómo? Muy secos. Muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Aleluya. Y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Oíd qué cosa, hermano? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Pero yo creo que vamos a hacer una pausa aquí por un momento.
Yo creo que tú mires cómo, cuál fue el mandato que el Espíritu Santo le dio a Ezequiel. En el verso 4 le dijo, entonces le dijo, profetiza. Y ahí la palabra profetizar es proclamar. Proclámale, predícale a estos huesos. Y dice el verso 4, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Una pausa aquí, hermano. Cuando dice, así dice el Señor Dios a estos huesos, está enfatizando nuevamente, hermano, no solamente el poder del mensaje, sino también la autoridad de este mensaje. Así dice el Señor. Este no era el mensaje de quién? De Ezequiel. Este era el mensaje de Dios, la misma palabra de Dios. Dios no le dijo a Ezequiel, hazme una historia. Ezequiel, ¿sabe? Dile tu opinión, dile tu criterio acerca de las circunstancias en las que ellos están. No, le digo, Ezequiel, profetiza. Háblale la palabra de Dios. Y dice, hermano, que Ezequiel dijo, así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis. Y sabré que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré ya que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, hazme una historia. ¿Verdad que dice? ¿No dice eso? No le dice. Entonces le dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros por lo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestro sepulcro, y os haga subir de vuestros sepulcros por lo mío, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, ha hablado. Y lo he hecho, declara el Señor. Amén. ¿Cómo estaba la casa de Israel, hermano? Muerta. Muerta. Y muerta en gran manera, al punto que ellos dicen, aquí estamos destruidos completamente. Amados hermanos, ¿cuál fue la solución a la muerte espiritual de la nación de Israel en aquel tiempo? ¿Cuál fue la solución, hermano? La palabra de Dios. Ezequiel profetiza. Profetiza. Hermano, la palabra de Dios en sí misma es suficiente para dar vida. Yo creo que tú, hermano, hay un detalle importante que yo no sé si usted lo notó en el texto. Y es que el texto, hermano, habla, el énfasis del texto no es la mortandad de la nación de Israel. El énfasis del texto está en el poder de la palabra, en la fidelidad de Dios en llevar a cabo lo que Él ha prometido en su palabra. Pero hay un detalle importante, hermano, y es que una y otra vez aparece la palabra profetiza. Profetiza, háblale, así dice el Señor, háblale la palabra de Dios. ¿Verdad que lo leíste varias veces? Y la otra expresión que se repite muchas veces es, y viviréis, y viviréis, y viviréis. Pero hay una expresión que se repite más de una ocasión, hermano, y esa expresión, hermano, Ezequiel dice,
Mira el verso 10. ¿Todo tiene, hermano? Amén. Dice el verso 10, hermano. Mira el verso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el verso 7 y el verso 10 porque quiero que vea la repetición. Dice en el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Verso 10. Y profeticé como él me había ordenado. Hermano, ¿qué enseñanza hay para nosotros hoy tan profunda en estos versos para la iglesia de Darmar en el 2026? Hermanos, la palabra de Dios es suficiente en sí misma para dar vida, pero también es necesario, se requiere que los que predican la palabra, los que proclaman la palabra, sean fieles en proclamar la palabra. La iglesia debe buscar pastores que sean fieles, pastores y maestros que sean fieles en decir exactamente lo que Dios ya ha revelado en su palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. Amén. Para darle vida a los que están muertos. Amén. Al punto, hermano, que en el libro de Hechos nosotros vemos que Dios mandó un ángel para liberar a los apóstoles, para que vayan al templo y ellos enseñen el mensaje de esta vida. Hermanos, pero también a nivel individual, esto tiene como iglesia, a nivel individual tiene también repercusión. Y es que si tú tienes familia inconversa, predícale la palabra. Predícale el evangelio, el mensaje de esta vida. Predícale. Háblale en la mañana, háblale en la noche, cada vez que tenga una oportunidad. Llévalos a mirar la vida, a contemplar el mensaje de la vida. Que ellos escuchen una y otra vez que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje es suficiente para dar vida. Amén. Aunque esos huesos estén muy, muy secos. Amén. Por eso, hermanos, que nosotros hacemos énfasis en nuestra iglesia, en la predicación de la palabra. Necesitamos escuchar la palabra. Nuestros visitantes necesitan escuchar la palabra. Cuando tú lees la historia cuando lees la Biblia y miras parte de la historia de la nación de Israel, en el libro de Esdras y Nehemías, usted se va a dar cuenta, hermano, porque todo el tiempo no va a buscar el texto, pero usted se va a dar cuenta que en el libro de Esdras, si mal no recuerdo, o Nehemías, uno de esos dos, dice la Biblia, hermano, que hubo prácticamente lo podemos describir como un gran avivamiento en la nación de Israel. Y Dios llamó al pueblo vino arrepentido, y Esdras, hermano, y algunos de los levitas, dice la Biblia, que estuvieron por largo tiempo explicando ¿qué cosa? La palabra al pueblo. Y dice la Biblia, hermano, lo que es curioso y lo que me llama la atención es que dice la Biblia que allí estaban de pie, hermano, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más adulto. Dice, y cuando habla de los pequeños, dice el texto, hermano, que estaban todos los que podían entender. Y la razón por la cual eso es significativo es porque nosotros vivimos una época hoy que nos ha enseñado que los niños tienen ¿qué cosa? Poca retención. El span ese de atención es bien reducido. Y tenemos que tenerlos entretenidos. Y tenemos que darle esto. Y no podemos tenerlo en el templo. ¿Por qué? Porque se aburren. Se aburren de escuchar, porque la predicación es demasiado heavy para ellos. Oh, hermano, lo que nuestros niños necesitan es escuchar una y otra vez la palabra. La predicación de la palabra, porque la Biblia es suficiente para dar vida. Amén, hermano. Amén. Ahora, vamos, hermano, la palabra de Dios, la Biblia la presenta también como, nos habla de otra manera acerca de su eficacia como salvación. Yo quiero que tú mires
dos textos bíblicos más. Yo creo que tú mires, hermano, Hechos capítulo 11, verso 14. ¿Todos lo tienen, hermanos? Hechos 11, verso 14. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Vamos a leer, hermano, desde el 13 y 14. ¿Quién lo quiere leer? Hechos, hermano, capítulo 11. Vamos a leer, hermano, versos 13 y 14. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Gracias. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Está hablando de quién. ¿Cuándo ha leído este pasaje de la Biblia anteriormente? ¿De quién está hablando ahí, hermano? Cornelio. Y todos, hermanos, disculpen, todos conocemos el contexto de este pasaje, pero quiero enfatizar, hermano, que dice, hermano, en el verso 12, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa, la que estoy leyendo el verso 12, hermano. Sí. Y estamos ¿cuál es el verso 12? Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entraron a la casa de aquel hombre y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, quien también se llama Pedro. Y mira lo que dice el verso 14. Quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. La aparición de un ángel en su casa no fue suficiente. Qué buen detalle que mi hermana Adi ha mencionado. Es tan bueno que, quiero enfatizarlo. Adi, ¿lo puedes repetir? No, dilo todo tú. Que la aparición de un ángel en su casa no fue suficiente. La aparición de un Necesitaba ángel. escuchar palabras. Amén. La aparición de un ángel, hermano, y eso es muy importante. El ángel se le apareció y el ángel pudo haberle dicho: arrepentidos. ¿Sí, hermano? O yo vi un ángel, se me apareció un ángel. Yo vi un ángel, se me apareció un ángel y Ya. creí. Pero el ángel le dijo: no, busca a Pedro, que él te va a decir palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de ustedes han leído, hermano? ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola del rico y Lázaro? ¿Cuántos han leído esa parábola? La parábola del rico y Lázaro, hermano, del rico y Lázaro, cuando ustedes la conocen, quiero hacer énfasis solamente al final de esa parábola, que dice la Biblia que el rico le dijo a Abraham: manda a Lázaro a advertirle a mis hermanos para que no vengan a ellos aquí a sufrir en esta llama en la que estoy atormentado. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Abraham? A los profetas, ¿quién? Si no le creen a él. Si no le creen a los profetas, no creerán ni aún aunque se levante uno de entre los muertos. Hermanos, el milagro de la salvación, el milagro de la vida, Dios la da solamente por medio de la palabra. Su palabra es suficiente. Amén. Pero también su palabra es suficiente, hermanos, para impartir gracia a los creyentes. Yo quiero terminar este pasaje en esta noche, hermano, leyendo un pasaje de escritura. Mira conmigo, ahí mismo, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Vamos a leer, hermano, específicamente el versículo 32. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Dice: y ahora los encomiendo
agradecimiento a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjate cómo dice, hermano. Este pasaje, en el contexto de la despedida de Pablo, Pablo se está despidiendo de los pastores de la iglesia de Éfeso. Y le está dando instrucciones específicas. Y al despedirse, hermano, le dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Su palabra. Su palabra. Escritura. La escritura. Amados hermanos, la Biblia es suficiente para impartir gracia al creyente cada vez que el creyente la lee y cada vez que el creyente la escucha ser predicada. Por eso la Biblia, Pablo dice la palabra de su gracia. Un detalle importante, hermano, es que en este tiempo, cuando Lucas escribió este libro de los Hechos, todavía el don de lengua y de profecías estaba vigente. Todavía en aquel tiempo el don de profecía y el don de lenguas estaba vigente. Sin embargo, Pablo, al despedirse de los elders, de los pastores, le dice: yo los encomiendo, no le dice, a los profetas que os darán un nuevo mensaje. No les dice: yo les encomiendo, vayan y busquen nuevas revelaciones para que puedan mantenerse firmes. Él dice: yo os encomiendo a la palabra de su gracia. Que es poderoso. Amados hermanos, y dice el texto: yo les encomiendo a la palabra de su gracia. Dice que es poderosa, ¿para qué? Para edificaros y daros una herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios es poderosa, hermano, para impartir la gracia que tú necesitas, como hemos dicho siempre en nuestro servicio, para que tú puedas seguir creyendo hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, la Biblia es suficiente. Léela, medítala, predícala y obedécela. Por medio de ella, Dios lleva a cabo su propósito redentor en tu vida. Y el propósito redentor de tu vida no solamente es salvarte, sino hacerte más como Cristo. ¿Qué tiempo estamos pasando en la palabra? Quiera Dios, hermanos, usar este mensaje, este estudio bíblico, para recordarnos, para provocar en nosotros un mayor deseo de pasar tiempo en la palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la exposición de tu palabra.